Desde que Indiana Jones se coló en las pantallas de nuestros cines, recae sobre la arqueología el peso del estereotipo. Poco a poco vamos dejando atrás esa imagen de cazatesoros aventurero con el siempre icónico sombrero Salakoff. Pero la arqueología de hoy, al menos en España, sobrevive al cliché acosada por la difícil convivencia de tres estamentos: universidad, centros científicos y empresas. Nuestro invitado de hoy, Pablo Guerra, curtido en el trabajo de campo, se subirá a la tribuna de Arqueudima para analizar el estado de salud de la disciplina y también para proponer cómo salir del círculo vicioso en el que estamos inmersos. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pablo, cuéntanos, ¿por qué crees que la arqueología española está atravesando por un momento de crisis? Bueno, la arqueología española lleva en crisis prácticamente desde la ley 1685. No hemos conseguido enfocar hacia dónde va encaminada la profesión. Una profesión que, por cierto, a día de hoy todavía no está reconocida. Una profesión que, por ejemplo, tampoco tiene un colegio profesional propio. Yo creo que la crisis la arrastramos desde el momento en el que quisimos desarrollar una ley, una legislación, y no tuvimos a los profesionales adecuados. Estamos arrastrando entonces la ley 16/85, por lo que estás diciendo tú, La ¿no? ley 1685 y también las leyes autonómicas, que como sabes la competencia recae en las autonomías y que tampoco han sabido orientar cuáles son las necesidades sociales. Entiendo por tu primera respuesta, esta aproximación al tema, que la arqueología, al menos la arqueología desde el ámbito profesional, necesita un cambio de rumbo. Pero me gustaría que nos dieras, a modo de síntesis, de aproximación global, ¿cuáles son o cuáles serían tus soluciones a corto plazo? Bueno, la solución es complicado, porque creo que es un problema además a nivel global. Es complicado principalmente porque la formación de profesionales procede y debe proceder principalmente de las universidades. Eso por un lado. La formación debe estar orientada a satisfacer esas necesidades sociales desde el punto de vista de la profesión de la arqueología. Por lo tanto, tienen que ser las universidades las que inicien y empiecen, digamos, a desarrollar, lideren este impulso, esta necesidad, ¿no? Por otro lado, además, una profesión exige, entre otras herramientas, un convenio regulador de la profesión. Esta profesión, además, requiere también de profesionales cualificados que pasen por distintas fases. Nuevamente la universidad y, además, también grupos, colectivos y asociaciones tienen ese difícil papel de seguir formando a los profesionales de la arqueología, ¿no? Creo que la solución no solo recae principalmente en lo que es la formación, en las personas que forman, sino también en los propios profesionales, que tienen que tener una visión global, tienen que tener una perspectiva, tienen que pensar qué es lo que necesita en este momento la sociedad, cómo podemos formarnos, cómo podemos tener salidas, digamos, profesionales aquí en España o fuera de España. Bien, Pablo, la casuística o la comparativa en este caso suele ser un argumento recurrente a la hora de establecer modelos. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el mundo de la educación, constantes invocaciones al modelo finlandés como el modelo a imitar en España y en el resto de Europa, en muchos de los casos. Pero en el caso de la arqueología, ¿tú tienes en mente cuál es el modelo a imitar? ¿Cuál sería ese modelo en el que deberíamos fijarnos como espejo en un tema arqueológico? Yo creo que no hay un modelo 100% perfecto. Te puedo poner dos casos. Por ejemplo, en Gran Bretaña, por ejemplo, el desarrollo de la arqueología como profesión tiene unos elementos que creo que son muy interesantes a tener en cuenta. Por ejemplo, en Gran Bretaña los arqueólogos obtienen el Safety Pass. Es una especie de carné de seguridad para trabajar en obra. Los arqueólogos tienen que pasar por una especie de examen, realizar un curso y obtienen el Safety Pass. Esto a nivel, por ejemplo, laboral es muy interesante, porque el arqueólogo adquiere unos conocimientos de seguridad, de normas de seguridad, de trabajo, de desarrollo en obra, que por ejemplo aquí en España no se hace. Querían implantarlo para el tema de la construcción y aplicarlo al sector de la arqueología, pero en España, por ejemplo, no se hace. Echando memoria, por ejemplo, en el Reino Unido, por ejemplo, la UCLA, tiene bolsas de empleo muy interesantes. En Gran Bretaña hay, por ejemplo, un interés por el voluntariado arqueológico también muy importante. Por no decirte, bueno, ahí está el CIFA, que es como la gran asociación de profesionales de la arqueología. Tiene sus cosas también a mejorar, digo, en Gran Bretaña. En Francia, por ejemplo, ahí existe lo que es el CNRS, ¿no? También, que es igual, es una gran asociación de profesionales, es como una especie de CSIC
que desarrollan, ¿no?, la profesión de la arqueología, o por lo menos la gestionan. Algunos autores, en el año 98, si no recuerdo mal, una autora dijo que Francia había llegado a 1.200 profesionales públicos, funcionarios públicos, multiplicando el número de personas que se dedicaban al control arqueológico, ¿no? Yo creo que son cosas importantes. En resumen y concluyendo, no sé si hay un modelo perfecto a nivel estatal, fijándonos en casos más allá de nuestras fronteras, pero sí hay cosas que podríamos, digamos, coger prestadas para poder desarrollar, siempre en función de la legislación española, que es una legislación particular, peculiar y que además está adaptada a muchos supuestos. Pablo, entremos de lleno en lo que es la arqueología profesional, que es la que tú conoces y a la que tú te dedicas. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria vengo observando un proceso de reconversión o de reciclaje de muchas de estas empresas que estaban antes dedicadas, digamos, en cuerpo y alma a lo que es la excavación, la arqueología de urgencia, y que en los últimos años se ha producido, como digo, esa reconversión, ese reciclaje en empresas más orientadas a la tecnología, a grafismos, a reconstrucciones, a SIG. ¿Cómo valorarías tú todo este proceso, más o menos de una década hacia acá, que se está produciendo en el mundo de la arqueología de urgencia? Bueno, yo lo valoraría de forma positiva, principalmente porque los tiempos cambian, aparecen nuevas tecnologías, las tecnologías de la teledetección, el SIG, los 3D, la virtualización. Es cierto que esto, hace años, cuando yo estudiaba, no había tantas empresas que se dedicasen a este tipo de, digamos, formación, y es de agradecer que sí lo haya ahora. También es cierto que hay un stock de profesionales que sin tener, digamos, un trabajo fijo, sin poder dedicarse a la arqueología de gestión o la arqueología de urgencia, han tenido que reciclarse, y eso es bueno. O sea, eso demuestra que hay cierta salud en el profesional arqueólogo. Ley de vida. Exacto, o te reciclas o mueres. Ya sabes, exactamente. Entonces yo creo que eso es bueno, y sobre todo es bueno también porque vamos a la par con las nuevas tecnologías. Yo conozco muchos compañeros que se dedican al tema de 3D, al modelado, que se dedican a hacer los vuelos arqueológicos, por ejemplo, que son muy interesantes. Exactamente. Entonces yo creo que eso es positivo. Es positivo, insisto, siempre y cuando exista una demanda, un equilibrio entre la demanda y la oferta. Lo que no puede ser es que ahora tengamos 300, 500 empresas que se dediquen a hacer 3D, y sin embargo la demanda sea para 20 empresas. Eso creo que no es bueno, no es sano para la profesión, pero insisto, desde el punto de vista global creo que es positivo. Pablo, acabas de mencionar la palabra equilibrio, y mi siguiente pregunta mejor dicho, respuesta me la darás tú, viene relacionada con ese equilibrio, o más bien esa descompensación que ha existido tradicionalmente entre la excavación y la publicación en la empresa, en la arqueología de urgencia. Es algo, digamos, que es una crítica escuchada desde hace bastante tiempo, la queja, sobre todo desde el ángulo de la universidad, ¿no?, que se publica mucho menos de lo que se excava en arqueología de urgencia. Me refiero a informes, me refiero a peritajes, me refiero a memorias, me refiero a artículos científicos. ¿Tienes en mente cuál podría ser la solución o cómo podría regularse o reglamentarse esta deficiencia que ha habido tradicionalmente en la arqueología de urgencia? Bueno, esto tiene distintas lecturas. Es cierto que no todas las empresas de arqueología publican las memorias finales de intervención, cosa que está dentro de nuestro, digamos, código ético profesional. Es decir, nuestro verdadero objetivo es investigar y divulgar también. Eso lo dice la Ley de Patrimonio, de hecho. Es decir, estudiar, conservar, divulgar. Y es cierto que no todas las empresas lo hacen. Hay muchas que sí. Hay muchas que tienen series de publicaciones sobre sus memorias. Yo creo que la solución, visto desde la perspectiva del gestor de una empresa, sería pues que paguen esa publicación. Es decir, ¿por qué no se paga esa publicación? Ese esfuerzo que realizan los investigadores, ese esfuerzo que hacen los arqueólogos por llevar a cabo una investigación. Gente de la universidad, compañeros míos de la universidad dicen, bueno, es que no es necesario que eso se pague, es decir, tiene que salir de uno el decir, voy a publicar la memoria. Yo creo que es una mezcla de unas cosas y de otras, yo he tenido la suerte de trabajar con gente que, sin estar pagado, se ha publicado. Hemos hecho un esfuerzo extra y se ha hecho la publicación, bien con un libro, bien con un artículo. Algunas autonomías, algunas comunidades autónomas, País Vasco, incluso en Andalucía, hay unos anuarios de publicaciones en los cuales se pide a los arqueólogos que entreguen un pequeño texto de sus intervenciones, y todos los años pues salen publicados estos anuarios. Yo creo que eso es muy útil y muy práctico. Son anuarios que salen con un poco de retraso, porque también es cierto que hay muchas intervenciones, pequeñas intervenciones, puntuales, de poco tiempo, pero son unas cuantas. Entonces yo entiendo también
pues que es importante que las autonomías, que la administración competente, de alguna forma no exija, sino que solicite a los directores: pasadme un texto de esta intervención que queremos realizar una publicación. Creo que eso es necesario, es importante. Y por otro lado, el arqueólogo no puede negarse a realizar la publicación de sus memorias. No puede, porque es que está dentro de nuestros principios éticos profesionales: divulgación e investigación. Pero es cierto que hay un desequilibrio importante entre las empresas que sí publican y las empresas que no publican. Eso es cierto. Vamos a ver, Pablo, hemos hablado de la empresa, pero otro de los estamentos clave en todo este tejido de actividad arqueológica, evidentemente, es la universidad, ¿no? Es una de las damnificadas, creo, de tu discurso, incluso del mío. ¿Por qué? Porque sí es posible que la ortodoxia académica le esté haciendo daño a la universidad y se está distanciando un poco de la sociedad, ¿no? Esa es una de las críticas también más escuchadas de los detractores de la universidad y de la universidad presencial en este caso. Es difícil plantear esto, sobre todo en la universidad presencial. Estamos hablando de profesores que han mamado la universidad presencial, es su casa prácticamente, pero sí, por lo menos es mi opinión, creo que hay que dejar entrar algo de aire fresco en las aulas, ir progresivamente acercando a la universidad a la sociedad, y no sé qué opinión tienes tú en este sentido. Bueno, o sea, a pesar de ser la gran damnificada la universidad, digamos, yo no condenaría a la universidad, todo lo contrario. Sí, no, una condena. Creo, desde luego, que está haciendo, tanto la universidad como los profesores universitarios, están haciendo un grandísimo esfuerzo por mejorar la formación. A la vista está que hay un grado de arqueología, cosa que antes no existía. Existe un grado de arqueología y existen arqueólogos graduados, que afortunadamente ahora sí tenemos. Otra cosa es que estemos consiguiendo dar a la sociedad lo que está solicitando. Es decir, la sociedad solicita profesionales cualificados que sepan de topografía, que sepan incluso de 3D, que lo hemos hablado, que sepan de cerámica, pero que sepan también de antropología física. Tienen que saber tantas cosas que al final el alumno, la propia universidad, le está diciendo al alumno: fórmate más allá de la universidad presencial. Y esto no es malo, es un equilibrio que creo que es que tiene que mantenerse. Es muy afortunado que el alumno, cuando sale de la universidad y no tiene esa formación que la sociedad le está exigiendo para ser profesional, creo que es bueno que el alumno busque esa formación en universidades no presenciales, en colectivos, en organismos, en asociaciones, pero principalmente, por ejemplo, también en universidades online, no presenciales. Yo creo que es bueno que exista ese equilibrio, pero insisto, creo que la universidad presencial sí está haciendo un esfuerzo importante. A lo mejor tiene que seguir haciendo ese esfuerzo porque llevamos muy pocas generaciones de grado de arqueología en España, ¿no? No recuerdo cuántos años debemos llevar, pero yo creo que hay que seguir en ese esfuerzo. No creo que debamos condenar a la universidad presencial por el hecho de que los arqueólogos tengan que irse fuera a trabajar o por el hecho de que haya un porcentaje de paro muy alto y muy elevado. Altísimo. Cierto, ¿no? Pero no creo que sea, insisto, un problema de la formación que se imparte en la universidad. Yo creo que va más allá, ¿no? La universidad tiene que seguir mejorando, tiene que seguir reciclándose, pero principalmente está en la mentalidad del arqueólogo el seguir mejorando. Un grado, una licenciatura, en lo nuestro, que son las humanidades, no te van a dar un trabajo nada más salir de la universidad. Pero tienes que seguir formándote, tienes que seguir investigando, y algunos, pues como yo personalmente, con casi 40 años, doctorándonos a esta fecha, y no pasa nada. Hay que seguir investigando, hay que seguir mejorando, y si uno quiere esta profesión, pues lo seguirá haciendo. Hay que seguir en la lucha, indudablemente. Pablo, tú estás sentado hoy aquí en los estudios UDIMA, en una universidad que, ya lo sabes, apuesta por la enseñanza online. Evidentemente somos una universidad online que apuesta por el vídeo como herramienta pedagógica y especialmente en el mundo de la arqueología, donde es tan necesaria la imagen, la fotografía, el vídeo, la reconstrucción, el plano, el mapa. Es nuestra apuesta. El vídeo es una alternativa a esa tradición ya milenaria, a veces centenaria, pero no milenaria, de tomar apuntes, de coger apuntes en las universidades desde el principio de los tiempos, desde la primera universidad europea en el siglo XII. Esa es la dinámica que tenemos, pero una de las críticas que forma parte de nuestra idiosincrasia es presentar el vídeo como alternativa.
Hay una gran brecha ahora entre lo que es universidad online, universidad presencial, prioridades, unas tienen debilidades, otras tienen fortalezas, pero me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Qué le dirías a un alumno que tiene la opción de estudiar en la presencial o en la online? Debilidades y fortalezas de los dos sistemas. Bueno, eso sería hacer lo que se llama un análisis DAFO al completo, ¿no? Sí, de ambas partes. Es complicado. Yo pondría un ejemplo muy claro, y es a la hora de impartir docencia en las universidades al principio. Primero, originariamente se enseñaban grabados, por ejemplo, grabados de piedras, grabados de yacimientos, dibujos, por ejemplo, de García y Bellido, maravillosos, ¿no? Luego se pasó a las diapositivas de cristal. Esto fue una bomba en la tecnología, ¿no? La gente decía, pero ¿cómo vamos a sustituir el grabado, el dibujo, por la diapositiva de cristal? Luego se pasó a la diapositiva del negativo en fotográfico, que se decía, pero hombre, ¿cómo va a compararse la diapositiva con el grabado, digamos, con la diapositiva de cristal? Y ahora, sin embargo, estamos facilitando y permitiendo el acceso a la arqueología, a la docencia universitaria, a gente, por ejemplo, que se encuentra a miles de kilómetros de aquí. Tú impartes clase, gente, por ejemplo, que está en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, en Asia, ¿no? Es esa posibilidad de acercar la formación a la persona que está interesada en formarse en arqueología. Es lo mismo, no se puede tener miedo a las nuevas tecnologías. Igual que no podemos tener miedo al SIG, al 3D, al fotomodelado, a la fotogrametría, no se puede tener miedo a esto, tampoco se puede tener miedo a facilitar al alumno una tecnología nueva que le va a permitir asociar ideas, adquirir conocimientos. Estoy hablando de que no se trata de que el alumno vaya a copiar de pe a pa un tema, se trata de que, por ejemplo, el alumno vaya a un aula virtual o vaya a un aula presencial, le den 4 líneas argumentales de un tema y que él pueda de alguna forma formarse y complementar esa formación. Esto es lo que están haciendo en Estados Unidos, es lo que están haciendo en Gran Bretaña y es lo que están haciendo en Francia o en Italia. Aulas en las que van los alumnos, debaten, conversan, se intercambian bibliografía y ven un vídeo al final, o ven un documental, o ven una película. Yo creo que eso es básico. No creo que la universidad presencial deba cerrarse a estos instrumentos docentes, y no creo que lo hagan, insisto, yo conozco algunos programas docentes, profesores, departamentos que están abiertos a introducir estas nuevas tecnologías. Por otro lado, la universidad a distancia permite, digamos, llegar esta formación más allá de las fronteras, pero además, por otro lado, la universidad online tiene que seguir mejorando, tiene que seguir perfeccionando sus temarios, tiene que colaborar con otras universidades, tiene que colaborar con centros de investigación, tiene que colaborar con yacimientos arqueológicos. Poder combinar lo online o la distancia con lo presencial no es incompatible. No es en absoluto incompatible. Efectivamente, tú mismo lo has citado, fórmulas intermedias que combinen lo presencial y lo online y sin necesidad de evaluar una de las dos opciones, porque la una necesita la otra y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Por supuesto. Pablo, no sé si has arreglado el mundo con tus reflexiones, pero te agradezco todas estas propuestas. Está claro que hay brotes verdes, que hay una generación que viene pisando fuerte, gente muy preparada y capaz de al menos mantener el alto nivel de la arqueología que tenemos ahora. La preparación está ahí. Otra cosa es el problema de la inserción laboral, que evidentemente existe. Muchas gracias por tu análisis, Pablo. A vosotros, un placer. Espero que no sea la última vez que te tengamos aquí en los estudios UDIMA y de verdad, muchas gracias por tu aportación. Estoy a vuestra disposición. A vosotros, gracias. Gracias a Pablo Guerra, gracias a Mar de los Santos y a Alejandra González en el control, y a todos ustedes les espero en la próxima serie de Arcomundo. Muchas gracias, hasta pronto.